¿Cómo están, estudiantes? Para esta semana 7 correspondiente a nuestra materia de circuitos eléctricos, vamos a estar analizando otros tipos de análisis para circuitos de corriente continua. Ya habíamos analizado, viendo y aplicado lo que serían las leyes de Kirchhoff, que se puede analizar un circuito, ¿verdad? Que nos ayuda a analizar un circuito sin alterar su configuración inicial. Una de las principales ventajas de lo que sería la ley de Kirchhoff es que implica en gran medida circuitos complejos y tediosos cálculos, ¿verdad? El aumento de las áreas de aplicación de circuitos eléctricos ha causado una evolución de circuitos simples a complejos. Para resolver esto, o para resolver esta complejidad, se han desarrollado algunos teoremas para simplificar el análisis de circuitos. Entre ellos están los que le había mencionado, los teoremas de Thevenin, Norton, que se aplican en circuitos lineales, ¿verdad? Pero en primera instancia vamos a estar hablando en esta clase de lo que sería el concepto de linealidad de circuitos y también el análisis de superposición. En cuanto a la propiedad de linealidad, la linealidad es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Aunque tal propiedad se aplica a muchos elementos de circuitos, en este análisis que vamos a estar haciendo vamos a limitarnos a su aplicación en cuanto a resistencias o resistores. Esta característica de linealidad es una combinación de la propiedad de homogeneidad, que es el escalamiento, y la propiedad aditiva. La propiedad de homogeneidad establece que si la entrada, también llamada excitación, se multiplica por una constante, la salida, también llamada respuesta, se multiplica por la misma constante. En el caso de un resistor, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que relaciona la entrada de la intensidad de corriente y con la salida V, se tiene que la salida V o tensión es igual a la corriente por en este caso la entrada, que sería la corriente, por el resistor o la resistencia. Si la corriente se incrementa por una constante K, la tensión se incrementa en consecuencia por K. Como ven en esta expresión, ¿verdad? Donde tenemos que el producto de la corriente por la resistencia multiplicado por una constante K es igual a la salida, que es la tensión multiplicado por la misma constante K. En cambio, la propiedad aditiva establece que la respuesta a una suma de entradas es la suma de las respuestas a cada entrada aplicada por separado. Con base en la relación tensión-corriente de un resistor, que ya hablamos, o la ley de Ohm, ¿verdad? Si V1 es igual a I1 por R y V2 es igual a I2 por R, entonces, tras la aplicación de la suma de las entradas, como había mencionado, que es I1 más I2, tenemos como resultado entonces que la tensión, que es la salida, es igual a I más 1 por R. Aplicando la propiedad distributiva, tenemos que esta expresión es igual a su vez a I1 por R más I2 por R, y esto a su vez reemplazando, como ya tenemos acá, que V es igual a V1 más V2. Se dice que un resistor es un elemento lineal a causa de que la relación tensión-corriente satisface las propiedades tanto de homogeneidad como de aditividad. Casi siempre un circuito lineal si es tanto aditivo como homogéneo, ¿verdad? O sea, un circuito es lineal si es tanto aditivo como homogéneo. Un circuito lineal, eso tiene que tener en cuenta siempre, que un circuito lineal consta únicamente de elementos lineales, fuentes lineales ya sean dependientes y fuentes lineales independientes. Un circuito lineal es aquel
en donde la salida se relaciona linealmente con o es directamente proporcional a su entrada. Por ejemplo, cuando la corriente fluye por una resistencia, la potencia que disipa esa resistencia está dado por la expresión de I al cuadrado por R, ¿verdad? Y como vemos, en cuanto a la potencia, ya es una expresión cuadrática, ya tiene que la corriente está elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto no es una expresión de linealidad. Como le dije, que la potencia es I al cuadrado por R o V al cuadrado por R en cuanto a la resistencia, lo que hace de ella una función cuadrática, ¿verdad? Más que lineal. La relación entre potencia y tensión o corriente no es lineal, ¿verdad? Por lo tanto, entonces los teoremas cubiertos de los que estamos hablando no son aplicables, ¿verdad? En cuanto a la potencia en un resistor, ya que la linealidad se aplica a circuitos lineales. Para mostrarle mejor lo que sería el principio de linealidad, vamos a tener en cuenta este circuito que tenemos acá, donde como ven, no tiene fuentes independientes, ¿verdad? Es excitado por una fuente de tensión BS, la cual sirve como entrada, y el circuito termina con una carga R. Puede tomarse la corriente I a través de R como la salida. Tenemos la entrada BS y la salida I a través de la resistencia R, ¿verdad? Supongamos que BS tiene un valor de 10 voltios y esta tensión de excitación de 10 voltios da una corriente de 2 amperes. Si tenemos en cuenta el principio de la linealidad, si BS es igual a 1 voltios, entonces, como el circuito es lineal, I dará un valor de 0,2 amperes. ¿Esto por qué sería? Como ya dijimos, el circuito es lineal y como vemos, tenemos BS igual a 10 y la corriente igual a 2 amperes. Vemos que la tensión de entrada es 5 veces más grande que la salida, que es en este caso la corriente, ¿verdad? Ya que 5 por 2 es igual a 10. Acá tenemos el principio de homogeneidad, ¿verdad? Y como el circuito es lineal, entonces si tenemos una tensión BS igual a 1 voltio, ¿qué hacemos para saber la salida? Lo que hacemos en este caso es dividir por 5, que quedaría igual a 1/5, que es igual a 0,2 amperes, ¿verdad? Por la misma razón, si tenemos una corriente de 1 miliamper, entonces BS tendría que ser 5 veces más grande que esta corriente de 1 miliamper. Entonces debería ser BS igual a 5 milivoltios. Esto es lo que sería el principio de linealidad, que solo se aplica a circuitos lineales. En este caso aplicamos la propiedad de homogeneidad. Podemos mirar el ejemplo que tenemos acá. Dice, para el circuito de la figura 4.2 que tenemos acá, halle y 0 cuando BS es igual a 12 voltios y BS es igual a 24 voltios, ¿verdad? Como vemos, tenemos que se duplica prácticamente BS, ¿verdad? Entonces tendría que ser I0 cuando I0 para 24 voltios tendría que ser el doble del I0 que tenemos cuando es 12 voltios, manteniendo la propiedad de linealidad, ¿verdad? Al aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff a las dos mallas, tenemos 12 y 1 menos 4 y 2 más BS, que sería esto aquí. Al aplicar esto ya está resumido nada más. Después tenemos en el lazo 2 analizar la ley de tensiones de Kirchhoff
tenemos menos 4i1 más 16i2 menos 3bx menos bs igual a 0. Como vemos, bx es igual a 2 por i1. Por la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente que está circulando por este lazo es I1 y esta caída de tensión en Bx sería a 2 por I1, como tenemos acá. Entonces, al reemplazar esto en esta ecuación, tenemos menos 10I1 más 16I2 menos Bs igual a 0. Al sumar la primera ecuación con la tercera que obtuvimos, tenemos un resultado de 2i más 12i2 igual a 0. De donde podemos despejar y decir que i1 es igual a menos 6i2. Y al sustituir esto nuevamente en la primera ecuación, tenemos que i2 es igual a bs sobre 76, ¿verdad? Entonces, como sabemos que i0, que está circulando por el lazo 2, es igual a i2, tenemos que i0 es igual a 12 sobre 76 cuando bs es igual a 12, y cuando bs es igual a 24 tenemos que i0 es igual a 24 sobre 76 amperes, que como le había dicho al iniciar el ejercicio, que el valor de la fuente se duplica y i0 se duplica, por lo tanto se cumple la propiedad de linealidad. Acá tenemos otro problema de práctica que pueden realizar para ir fijando conocimientos. Tenemos otro ejemplo este sería el ejemplo 4.2, que dice que suponga que I0 es igual a 1 ampere y aplique el principio de linealidad para hallar el valor real de I0 en el circuito de la figura. Tenemos acá un nodo de referencia que sería el de abajo. ¿Qué hacemos? Tenemos que hallar el valor de I4, ya que al mirar el circuito vemos que I4 es igual a IS, que sería la entrada. Nuestra salida sería, tomamos como I0, tenemos que hallar I4, o sea, en realidad tenemos que hallar IS, pero como IS es igual a I4, al hallar I4 tenemos el valor, y ahí vemos qué relación hay en cuanto a la propiedad de linealidad. Si I0 es igual a 1 ampere, entonces B1 que está en este nodo es igual a 3 más 5 por I0, dice. Bueno, o sea, sería 3 más 5 por I0. En realidad sería la suma de 3 por I0 más 5 por I0. Al sacar el factor común se tiene que 3 más 5 por I0. Esto es igual a 8 voltios, ya que I0 es igual a 1. Ya tenemos el valor de B1, que sería 8 voltios. Tenemos por ley de Ohm que esta corriente I1 es igual a B1 menos 0 por el nodo de referencia dividido 4. Entonces tenemos que B1 sobre 4 es igual a 2 amperes, ya que B1 es igual a 8 voltios. Como tenemos I1, sabemos que I2 es igual a I1 más I0, ya que I2 está entrando en este nodo B1 y esta corriente es igual a la suma de estas dos corrientes que tenemos acá. I0 ya tenemos que es 1 ampere y I1 por lo tanto es 2 amperes, y como resultado tenemos 3 amperes. Ya tenemos la corriente I2 también. Para hallar B2, sabemos que B2 es igual a B1 más 2I2. O sea, sabemos que esta caída de tensión que tenemos acá, que I2, sabemos que I2 es igual a B2 menos B1 sobre 2. Por lo tanto, al hacer el despeje de la ecuación, tenemos que 2 y 2, como el 2 estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Tenemos que 2 y 2 es igual a B2
perdón, V1 más V2, y sabemos que V1 es igual a 8 voltios, ¿verdad? Entonces, al despejar V2 de la expresión, que nos quedó 2 y 2 más V1, tenemos que 8 más 6, ya que la corriente I2 es de 3 amperes, tenemos que 8 más 6 es 14 voltios. Ya tenemos V2. Y sabemos que I3 por ley de Ohm es V2 dividido 7 ohm. Entonces tenemos que I3 es igual a 2 amperes. Al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, tenemos que I4 es igual a I2 más I3, que es igual a 5 amperes. Por lo tanto, sabemos que I5 es igual, IS es igual a 5 amperes, ya que es igual a I4, ¿verdad? Y esto demuestra que al suponer que I0 es 1 ampere y da por resultado IS igual a 5 amperes, la fuente real del circuito original con corriente IS igual a 15 amperes dará como I0 original 3 amperes, ya que la relación I0 igual a 1 con IS igual a 5 es 5 veces mayor. Por lo tanto, lo que hacemos es dividir 15 y 5 y tenemos que I0 es igual a 3 amperes. Por lo tanto, se cumple el principio de linealidad. Acá tienen otro problema de práctica, donde dice que suponiendo que V0 es igual a 1 voltio, se aplica el principio de linealidad para calcular el valor real de V0, ¿verdad? Tienen la respuesta de 16 voltios. Pueden resolver. También este tiene el resultado. Es un circuito sencillo. Ahora vamos a pasar a lo que sería la superposición. La superposición no se limita al análisis de circuitos, también se aplica a muchos otros campos en lo que causa y efecto guardan una relación lineal entre sí. Si un circuito tiene dos o más fuentes independientes, una forma de determinar el valor de una variable específica, ya sea tensión o corriente, es aplicar el análisis nodal o de malla, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Otra es determinar la contribución de cada fuente independiente a la variable y después sumarlas. Y este último método es lo que se conoce como superposición. La idea de la superposición se basa en la propiedad de la linealidad. El principio de superposición establece que la tensión entre los extremos o la corriente a través de un elemento en un circuito lineal es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento debido a cada fuente independiente que actúa sola, ¿verdad? El principio de superposición ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Y para aplicar tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿verdad? Las fuentes independientes, primero las fuentes independientes se consideran una a la vez, mientras todas las demás fuentes independientes están apagadas. Esto implica que cada fuente de tensión se reemplaza por 0 voltios o, como saben, un cortocircuito, ¿verdad? Y cada fuente de corriente se reemplaza por 0 amperios o circuito abierto. De este modo se obtiene un circuito más simple y manejable, ¿verdad? Y las fuentes dependientes se dejan intactas, no se tocan, porque las controlan variables del circuito. Con esto en cuenta podemos aplicar la superposición, ¿verdad? Y tener en cuenta los tres pasos o reglas principales de la superposición, que serían la primera regla sería apagar todas las fuentes independientes excepto una. Determine la salida de tensión o corriente debido a esta fuente activa aplicando las técnicas, ¿verdad?, que ya analizamos anteriormente, que serían las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, I sobre corriente, I sobre tensión, análisis nodal, análisis de lazo. Siempre tiene que apagar una fuente y dejar prendida la otra, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, tres fuentes, primero apagamos una, dejamos encendida la dos. Lo que deben tener en cuenta siempre es que
Al apagar una fuente de tensión se deja como un cortocircuito, y al apagar una fuente de corriente se deja en forma de circuito abierto. Después repetimos el paso 1 en cada una de las fuentes independientes, como le dije, ¿verdad? Se halla la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes. Bueno, esto van a entender mejor al hacer un ejercicio, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un ejemplo que puedan entender mejor. En cuanto al análisis de circuitos, la superposición tiene una gran desventaja que puede implicar más trabajo, ¿verdad? Si tenemos tres fuentes, como le dije, deben analizarse tres circuitos más simples, cada uno de los cuales proporciona la contribución debida a la respectiva fuente individual. Pero sin embargo, la superposición ayuda a reducir un circuito complejo en circuitos más simples mediante el reemplazo de fuentes de tensión por cortocircuitos y de fuentes de corriente por circuitos abiertos. En síntesis, la superposición conlleva un poco más de trabajo nomás para resolver el circuito, pero te ayuda a resolver de una manera más simple y sencilla, ya que lo reduce en varios circuitos más simples. La superposición se basa, como ya dijimos, en la linealidad. Por esta razón no es aplicable el efecto sobre la potencia, porque la potencia absorbida por un resistor depende del cuadrado de la tensión o de la corriente, o es una función cuadrática, como habíamos dicho. Si necesitamos lograr la potencia, primero debe calcularse la corriente o tensión a través del elemento aplicando la superposición. Acá tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Tenemos este circuito es sencillo que tenemos acá, donde tenemos una fuente de tensión de 6 voltios y una fuente de corriente de 3 amperios. Y el ejercicio nos dice que hallemos la tensión V en el resistor de 4 ohms, ¿verdad? Como hay dos fuentes independientes, entonces V es igual a V1 más V2. Que V1 sería la contribución al apagar una fuente y V2 la contribución al apagar la otra fuente, ¿verdad? Empecemos apagando la fuente de corriente. Para obtener V1, la fuente de corriente se iguala en 0, ¿verdad? Como vemos en esta figura. Como ven acá, se apagó la fuente de corriente y quedó un circuito abierto. Y la expresión V se reemplaza por V1, como ven acá. Entonces nos queda un solo lazo. Tenemos resistencias en serie. Entonces 8 más 4 nos da 12. 12 por I1 menos 6 es igual a 0. De donde obtenemos que I1 es igual a 0,5 amperios. Por lo tanto, sabemos que V1 es igual a, por ley de Ohm, es igual a la corriente I1 por 4. Entonces sería 4 por 0,5 igual a 2 voltios. De esta manera obtenemos la contribución V1 de la fuente de corriente. También podíamos haber aplicado el divisor de tensión, ya que tenemos un lazo con dos resistencias en serie y una fuente de tensión. Como habíamos visto, el divisor de tensión, si queremos hallar la tensión en la resistencia de 4 voltios, tenemos que 4 dividido la suma de las dos resistencias por la tensión de 6 voltios, que como ven nos da también 2 voltios. Para obtener la tensión V2, la fuente de tensión se iguala a 0, y como ven en esta figura quedó como un cortocircuito. En este caso podemos aplicar el divisor de corriente, ya que tenemos dos resistencias en paralelo. Tenemos una corriente para cada resistor, una fuente de corriente. Entonces, al aplicar el divisor de corriente para hallar, en este caso queremos hallar la corriente I3, ya que es la que genera la tensión V2 en la resistencia de 4 ohms. Como saben, el divisor de corriente es igual a la resistencia por donde no pasa la corriente que queremos hallar, que sería 8, dividido la suma de ambas resistencias por la corriente que genera las dos tensiones en cada resistencia, que sería en este caso 3 amperes. De esto obtenemos
que I3 es igual a 2 amperes. Por ley de Ohm tenemos que V2 es 4 por I3, y 4 por I3 nos da 8 voltios. Y al sumar las contribuciones tenemos que V es igual a V1 más V2, en donde V1 es igual a 2 y V2 es igual a 8. Por lo tanto 2 más 8 es igual a 10 voltios. Como ven, la forma de resolver es un poco más trabajosa, pero te da la facilidad de trabajar con circuitos más simples, más sencillos. Tienen acá un problema de práctica que pueden resolver por la superposición. Tiene el resultado de 7,4 voltios. Recuerden que en la mayoría de los casos de superposición se aplica el divisor de corriente y el divisor de tensión. No estaría mal que también le den un pequeño repaso a esos conceptos que ya estuvimos analizando, para que puedan resolver más rápidamente y les sea más fácil resolver estos circuitos, ¿verdad? Después tenemos otro ejemplo con un circuito más complejo, donde tenemos 3 lazos. Tenemos 2 fuentes independientes y una fuente dependiente. En el mismo nos dice hallar I0 en el circuito de la figura, ¿verdad? Nos pide hallar I0 aplicando la superposición. De entrada podemos decir que I0 es igual a I0' más I0', ¿verdad? Como ven acá, o pueden llamarle I1 o I2, como le parezca mejor. Es igual a esto porque tenemos 2 fuentes independientes. Si teníamos 3 fuentes independientes, iba a ser a la suma de 3 contribuciones. Tenemos que I0' se debe a la fuente de corriente de 4 amperes y la I0' se debe a la fuente de tensión de 20 voltios. Como vemos, desactivamos para obtener la primera contribución de la corriente I0. Desactivamos la fuente y que dejamos como un cortocircuito, como ven acá. Y analizamos el lazo 1, donde tenemos directamente que I1 es igual a 4 amperes, ¿verdad? En el lazo 2 tenemos que esto es igual a la expresión quedaría menos 3I1 más 6I2 menos I3 menos 5 y 0 prima es igual a 0, ¿verdad? Esto ya es al resolver la ecuación. Acá tenemos 3 por I2 menos I1 más 2I2 menos 5I0 más I2, y al al resolver la ecuación nos da esta expresión. Lo mismo para el lazo 3, nos queda menos 5I1 menos I2 más 10I3 más 5I0', ¿verdad? Es igual a 0. Tenemos el nodo 0, que es acá, donde tenemos que I0' menos I1 más I3, perdón, es igual a 0. Entonces podemos decir que I3 es igual a I1 menos I0, ¿verdad? Tenemos I1 que es igual a 4. Tenemos la expresión que I3 es igual a 4 menos I0', ¿verdad? La sustitución de las ecuaciones de la primera ecuación con la quinta ecuación que tenemos acá, en la ecuación es 4i, en la tercera ecuación y en la cuarta ecuación, da como resultado 3i2 menos 2i0' es igual a 8, y 2 más 5 es igual a 20, ¿verdad? Y la que se pueden resolver despejando una, aplicando sustitución, eliminación, el sistema o la técnica que elijan. El resultado es lo mismo. Tenemos que I0' es igual a 52 sobre 17 amperes. Para obtener la segunda contribución de I0, desactivamos la fuente de corriente y tenemos un circuito abierto, como ven acá en esta figura. En cuanto a los lazos, el lazo 4 por ley de tensiones de Kirchhoff,
tenemos esta expresión. Al lazo 5 tenemos esta expresión, que es bien reducida ya una vez hecho todo, resolviendo toda la ecuación. Como ven, I5 es igual a menos I0. I5 es igual a menos I0 porque I0 se desplaza en sentido contrario al mismo. Entonces también tenemos otra expresión. Y al hacer todos los análisis de lazo, llegamos que la segunda contribución de I0 es igual a menos 60 sobre 17. Y sumando ambos, tenemos que I0 es igual a menos 8 sobre 17, que es menos 0,4706 amperes. Este signo negativo lo que indica es que la corriente se desplaza en sentido contrario nada más. Aquí ya tienen otro problema de práctica. Tienen otro ejemplo que pueden también mirar. Un poco más complejo para ir fijando los conocimientos. También tienen otro problema de práctica donde tienen la respuesta para ir practicando. Tienen varios ejercicios que pueden ir resolviendo. Para fijar bien, acá tenemos un circuito mixto, un poco más complejo, donde tenemos 3 fuentes independientes, por lo tanto vamos a tener 3 contribuciones para hallar la corriente I, ¿verdad? Y como ven, estuvimos hablando de lo que sería la linealidad, ¿verdad? Y la superposición también, que son técnicas para analizar de otra manera o resolver con otros métodos circuitos eléctricos, ¿verdad? En cuanto a corriente continua. Esto es todo por esta clase de estudiantes. Les pido que lean y miren los libros que les había recomendado, hagan los ejercicios que tienen, vayan practicando. Es la única manera que fijen los conocimientos, y cualquier cosa estamos a disposición para aclarar cualquier duda. Yo estoy atento. Muchas gracias, estudiantes, y nos vemos en la siguiente semana de nuestra materia de circuitos.